piensan. 8:37, continuamos en Radio Análisis en este día miércoles 16 de agosto del año 2023. Eh, Climáticamente con días raros, por lo menos en la zona central de Santiago. Hace frío en la mañana, parece primavera en la tarde, en fin. Pero bueno, hay hartos temas ocurriendo, hartos y súper importantes, y le damos la bienvenida de vuelta a nuestra editora general Montserrat Rolano. Buenos días, Buenos Monse. días. De vuelta como si hubiera estado muchos días Sí, fuera, el así, lunes me una ausenté nomás. exageración. Pero en fin, Polín Cantor, de Horizontal, ex ministra, bienvenida. Gracias por estar Muchas acá. gracias, muchas gracias. Hola Pato, qué bueno verte, Monse. Y a Muy bien. Valentina Saavedra, académica del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, militante de Comunes. Bienvenida, Valentina. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hola, Poli. Bien, Hola aquí Valentina. con un poquito de frío, pero como dice Pato, los días están ahí bien, Sí. bien raros. Bueno, lo que también está raro es el clima del país. Ya vamos a empezar a analizar parte por parte, pero yo quería iniciar con este viaje que hace el presidente Boric hace un par de días, donde sorpresivamente invita al expresidente Sebastián Piñera a propósito de rarezas, ¿no? Esto le causó irritación a algunos, sorpresa a otros, y hubo otros que también lo vieron como una posibilidad también para dar paso a las reformas que están ahí trancadas en el Congreso. Se sabe que ambos mandatarios y exmandatarios se reunieron por cerca de una hora ahí en el avión presidencial, y que lo que le transmitió el presidente Boric fue que lo ayudara para poder viabilizar estas reformas en pos del país, ¿no? Más allá de las legítimas diferencias. Bueno, ¿cómo ven esto en esos dos planos? Primero, el tema de las reformas. De hecho, el expresidente Piñera hizo un llamado a poder destrabar, por ejemplo, la reforma previsional. Hay que recordar ahí que en ese caso particular, durante el gobierno del expresidente Piñera, la fórmula del 3-3 generaba consenso por lo menos en la centroderecha, y ahora no está siendo así. Eh, por un lado el tema de la reforma, y por otro lado el hecho mismo, ¿no?, de este gesto del presidente Boric de haber tenido esta invitación hacia el expresidente Piñera en circunstancias en que, recordemos que el expresidente Piñera salió muy cuestionado de su gobierno, y donde también hay algunas causas pendientes en materia de responsabilidad política, ¿no?, por lo que ocurrió después del 18 de octubre. Polín, quiero partir contigo. ¿Cómo lo ves tú también habiendo sido ministra del expresidente Piñera? A ver, como dices tú, Montserrat, varias cosas hoy día en el escenario. Yo creo que fue muy positivo como señal que el presidente Piñera aceptara ir. Hay que mirar esto en las dos caras de la moneda. Si tú lo piensas, el presidente Boric como diputado, uno de sus principales objetivos fue siempre sacar al presidente Piñera del poder. No vamos a decir que fue un diputado que lo trató bien. Y por lo tanto, a mí eso me habla muy bien del expresidente Piñera, de que eso no guarde ese rencor, de que sea capaz y mira, ¿cierto?, el futuro del país y acepta la invitación. Porque si ustedes se acuerdan, no todos, si leíamos, ¿cierto?, la prensa de ayer, no todos en la oposición estuvieron muy de acuerdo con que se subiera arriba del avión, justamente producto de este maltrato que había recibido de parte del diputado Boric. Entonces, creo que eso habla de la grandeza de una persona, de ser capaz de decir, a ver, acá hay algo que está en juego que es mucho más importante. Mm. Y por lo tanto yo creo que te le doy todo el mérito. Creo que esos símbolos son importantes. Creo que también es bueno de parte del presidente Boric que lo haya invitado a subirse al avión cuando iban los dos, ¿cierto?, al mismo acto en Paraguay. Y eso yo creo que también, eh, a ver, yo creo que esas conversaciones entre un presidente que está, digamos, en el cargo y los expresidentes son importantes porque al fin
son intercambios de miradas, de experiencias, de problemáticas que se viven. Nunca nos olvidemos que estar en el poder arriba es muy solitario y muchas veces no tienes con quién poder compartir, ¿cierto? Cómo estás viviendo las distintas situaciones. Y a eso, evidentemente, cada uno ahí tiene la libertad de poder pedirle al otro lo que estima necesario, así como el presidente Boric le pide una mano, ¿cierto? Para ver cómo puede ayudar, ¿cierto? A eh, permitir que en el fondo se pueda seguir en este proceso de negociación respecto de reformas que son muy necesarias para el país, que vienen muchas de ellas desde Bachelet 2, después, ¿cierto? Piñera 2, y ahí seguimos estancados con tema pensiones, con tema de salud. Ahora, esto no va a garantizar y no es que diga esto, listo, estamos check, esto va a resultar. No, yo creo que es poner, ¿cierto?, un estado de ánimo distinto y decir, ok, podemos avanzar en esto y sin olvidar que por otro lado el gobierno está metido en una verdadera crisis de corrupción y de defraudación al fisco en términos de recursos. Eh, entonces, tenemos que poder manejar esas dos cosas en forma paralela. No puedes dejar todo parado porque al final estás afectando a los chilenos. Entonces, Sí. yo creo que yo hago acá un buen, digamos, un buen punto de apoyo en esta conversación, en esta invitación y en el encuentro que se sostuvo. Yo creo que nos hace bien como país, porque cuando tú ves que dos personas son capaces de sentarse y dialogar y conversar, eso también ayuda, y con esto cierro, es como un chorreo hacia abajo. Y si tú ves hoy día, también sale ahí en portada de los medios. Chile Vamos accedió y se va a juntar, ¿cierto?, con el presidente para conversar estos temas. Sí, Pauline, bueno, como situaba Montserrat, esto es un asunto que funciona en varios niveles, ¿ah? A mí me hizo recordar este gesto, que recordemos, también para ser preciso, por si alguien está medio distraído, no es que Boric haya invitado a Piñera, ¿no? Fue el gobierno saliente y el entrante de Paraguay quienes invitaron al expresidente Piñera al cambio de mando, y en Lo realidad invitó a subirse al avión. claro, y entonces Al a avión. la invitación del presidente Boric es llevarlo a una invitación que él ya había recibido, ¿no? Eso es lo Sí. primero. Me hizo recordar algo que en Chile generó harta repercusión, especialmente en un momento de harta crispación que estamos teniendo, que fue una situación exactamente equivalente en el cambio de mando de Brasil a principios de año, cuando el presidente entrante Lula invitó a todos los expresidentes uruguayos vivos, y ahí llegó el presidente Lacalle Pou con Julio María Sanguinetti, con José Mujica y con Luis Alberto Lacalle, que es su padre, al cambio de mando, y se sacaron fotos juntos y todo eso. Bueno, fue muy alabado como una demostración de republicanismo, que era la misma alusión a la que hacía el canciller Van Claveren cuando, no son las palabras exactas, pero decía algo así como que esto era la expresión máxima de una actitud republicana, ¿no? Entonces, tiene esa primera lectura, luego tiene una segunda lectura, Valentina, que tiene que ver con el momento político, ¿no? Dar una señal de diálogo, de disposición al diálogo. Pero hay una tercera que Montserrat también mencionaba, que es que durante la campaña, Boric, incluso haciendo el acto de performance, ¿no? De apuntar directamente al expresidente, al entonces presidente, dijo que iba a perseguir los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el periodo anterior, y bueno, ese es un tema que ha quedado definitivamente fuera de la discusión. Entonces, desde aquel mundo que en su momento apoyó a Boric, se le critica por este gesto, ¿no? Porque lo leen desde esa perspectiva. Bueno, son situaciones paradójicas, Valentina. ¿Cómo lo analizas tú? Sí, a ver, yo lo que creo es que me parece que es difícil leer el gesto de ambos, tanto de la invitación a subirse al avión como de quien accede a asistir en conjunto, sin el contexto general en el que está la política actualmente. Yo por eso creo como
Me parece que también el gesto, la actitud de el actual presidente cuando era diputado o cuando estaba en campaña, creo que también, y así como los hechos, digamos, que defendía o que sucedieron, digamos, durante el gobierno de Piñera también, o sea, creo que todo hay que leerlo de alguna manera en su contexto. Y a mí me parece que hoy en día creo que es una visión compartida, por lo menos por todas las fuerzas democráticas, independiente como de qué sector político sean. Yo creo que hay una preocupación compartida del estado actual de la política. O sea, creo que hay una cosa de destrucción del debate, de el posicionar la política como una forma de enfrentar ideas, confiando de alguna u otra manera de que el otro, a pesar de que tiene una visión distinta, uno espera que las motivaciones que tiene también sean hacer algo desde su perspectiva lo mejor para el país, ¿no? O sea, podemos tener diferencias sobre qué es lo mejor para el país, podemos tener diferencias sobre cómo eso se consigue, pero sí podemos tener acuerdo en que eso se discute y eso se debate de manera democrática y se resuelve de manera democrática. Sin embargo, yo creo que el estado en que está la política actual, no solo en Chile, sino que hay una cuestión global, creo que el escenario que se presenta luego del pase en Argentina también nos alerta sobre eso, sobre en qué estado está la política actualmente, como qué chances tenemos de resolver los conflictos sociales, los intereses sociales, las diferencias políticas a través de un diálogo democrático. Y a mí me parece que la polarización que ha estado habiendo, yo creo que un crecimiento de los discursos extremistas como yo creo que sobre todo de la ultraderecha en la mayoría del mundo, se ha hecho en base a destruir la política, o sea, a destruir la legitimidad de las instituciones, a destruir la imagen de lo que significa el debate, las negociaciones incluso en política, y la desconfianza que puede existir sobre las posibilidades de organización colectiva para resolver este debate de ideas. Y yo creo que estos gestos que presenta el presidente y el expresidente son un poco una idea de decir, mira, con todas nuestras diferencias podemos subirnos al mismo avión, tener una discusión, vamos a bajarnos del avión y vamos a seguir teniendo las diferencias, pero tenemos capacidad de debatir, dialogar y defender que esta es la forma en que se tiene que resolver las diferencias en la política chilena. Y a mí me parece que en ese sentido, de ambas partes, a mí me parece que son gestos nobles y que ponen de alguna manera como una como por delante, más allá de los intereses como partidarios, sectoriales que puedan tener, por delante la importancia de, bueno, avanzar en reformas, de resolver los conflictos que pueden estar existiendo a nivel país a través del diálogo, porque también me parece que todo lo que ha estado habiendo en el último tiempo en Chile es un experimento de un sector de la derecha. Yo no quiero decir que aquí todos se comportan de la misma manera, pero hay un sector de la derecha que ha estado experimentando estas fórmulas, estas estrategias que se han usado en otros países de destruir, o sea, como decía un dirigente de la derecha, apretar hasta hacerlo gritar, como yo diría que están intentando experimentar eso. Y el problema de eso es que eso anula la posibilidad de discutir, de dialogar y de avanzar en reformas que puedan mejorar las condiciones de vida de la gente. Entonces, yo creo que estos gestos lo que permiten, y ahí yo estoy de acuerdo con Paulín, que esto también luego tiene repercusiones en la actitud de los partidos, en las decisiones de los partidos, porque de alguna manera también Piñera es un referente para su sector. Creo que en ese sentido yo valoro el gesto como la nobleza que hay de, mira, a pesar de las diferencias, sentémonos a dialogar y como detengamos esta política media como de show, de a ver quién mata antes a quién, o sea, me refiero a matar políticamente, anulando, digamos, a uno que otro dirigente, ministro, diputado, presidente de partido, lo que sea, y enfoquémonos más en el debate de las ideas, en el debate de las propuestas, y saquemos adelante, digamos, las necesidades del país. O sea, la idea de que se necesita una reforma de pensiones no es una idea de este gobierno, sino que es una cuestión que viene desde hace 3 gobiernos atrás tratando de impulsarse, y por lo tanto creo que es un consenso social, político. Ahora, claro, la fórmula en concreto yo creo que se puede discutir, yo creo que están, por lo menos de parte del gobierno, se ha mostrado total apertura a debatir cuál puede ser la fórmula para poder llegar
a una solución, a una propuesta que digamos que salga a la luz. Y en ese sentido me parece que el volver a eso, a mí me parece que es muy sano para la política en general. O sea, yo creo que tanto para quienes están en política como para quienes están un poco como la ciudadanía en general, me parece que no solo es agotador, sino que es muy peligroso que la cuestión se mantenga en la tonalidad del debate en el que se estaba viendo, en el que estaba habido, en el que está habiendo hasta ahora. Espero que de aquí para adelante, digamos, vaya cambiando, pero es como en el que se está cultivando hasta ahora. Sí, el tema ahí, Polín, Vale, es que parece que los incentivos para sentarse a conversar, llegar a acuerdos y ceder son muy bajos, y no solamente en esta administración. Recordemos que el expresidente Piñera, como lo decía, también propuso una reforma previsional y nunca se pudo llegar a acuerdo, pese a que también se dio bastante respecto de su propuesta inicial. Y ahí te pregunto, Polín, ¿cómo lo ves respecto del tono que está tomando la oposición? Hay algunos analistas que lo vinculan con la irrupción de republicanos, de que está siendo arrastrado, tironeado la centroderecha, incluyendo Evópoli. ¿Cómo ves esto? Porque efectivamente el tema de las reformas es algo necesario, y si es que no se resuelve, evidentemente va a generar un problema que se va a arrastrar, ¿no? Para la próxima administración, eventualmente podría ser de otro signo político. Porque lo que ha dicho la centroderecha es, ahora no estoy hablando de republicanos, ¿no? Es, bueno, nosotros nos sentamos a conversar, pero el gobierno tiene que cambiar sus proyectos refundacionales, ¿no? Y si uno ve lo que fue inicialmente la reforma tributaria con lo que es ahora, que todavía no se conoce en el papel porque no se ha presentado aún, y lo que es la reforma previsional, son bien distintos de cómo se planteó en un principio. Y la oposición, esto yo creo que es más una descripción, ha sido más bien fluctuante respecto de su postura. Ha dicho, nosotros nos vamos a sentar a conversar, luego se retiran de la mesa, luego no, queremos un 4-2, lo dijo acá el senador Chaguán, luego no, un 6-0 nada. Por lo tanto, ha sido muy difícil poder llegar a siquiera conversar. Está muy complejo, muy crispado, y no hay mucho incentivo, como decía, para que eso se pueda destrabar. ¿Cómo analizas ese escenario, Polín? A ver, yo creo que efectivamente está compleja la negociación. Yo creo que el hecho de volver y sentarse a conversar es bueno, porque yo creo que son horas y horas de conversación hasta que tú logras probablemente poner todas las cosas sobre la mesa. Necesitas acá, yo creo que, a ver, uno siempre al final dice muchas veces que la política y la ideología pasa a estar en primer lugar, ¿cierto? Y lo técnico en segundo. Y en estas reformas que estamos hablando ahora, ¿cierto? Reforma tributaria o pacto fiscal y pensiones, el tema técnico es sumamente relevante. No es así, no es un tema netamente ideológico o político, sino que necesitas de verdad darle vueltas a lo técnico y tener a los expertos ahí sentados para analizar los escenarios, no ahora en el corto plazo, sino que en el mediano y sobre todo en el largo. Entonces, tú también tienes que considerar, y creo que eso es parte de lo que ha ido trabando estas conversaciones, es el momento político y económico. Así, hoy día tenemos una economía que está en muy, muy mal estado. Si tú ves, no hay inversión, lo que es gravísimo, se está invirtiendo nada. Si tú ves el retail y las ventas, el consumo está totalmente caído, el empleo, y eso es el mundo real, no es el mundo así como del análisis de los conceptos, es lo que tú estás viendo. Entonces, cuando tú tienes un escenario económico tan adverso, tú no logras traer inversión a Chile, no logras generar nuevos empleos. Tienes a un porcentaje importante de las inmobiliarias, ¿cierto? El sector construcción, que es clave para reactivar el país, quebradas. Entonces, tienes que poner eso en la balanza y decir, ¿qué tipo de leyes tengo que sacar yo para poder primero volver a reactivar el país? Porque yo lo que no puedo hacer es hacer que esta esponja se quede sin agua y termine seca. Porque al final, o si no, terminamos con economías que al final no logran crecer, al revés, entran en recesión.
Entonces, eso por un lado, y eso uno lo tiene que tener presente al momento de analizar este pacto fiscal, porque no existen pactos o reformas tributarias que tú puedas decir esto es y se quede eternamente, sino que tú tienes, las reformas tributarias van asociadas a el momento económico que tú estás viviendo y cómo puedes reactivar el país. Y hoy día lo que más necesitamos es volver a generar confianza y poder traer inversión. Y lo otro, Patricio, con esto ahí es, también estás en un momento político donde hay confianza cero en la administración de recursos por parte del Estado. Entonces, eso también te juega en contra con respecto a las propuestas que muchos pueden estar trayendo a la mesa desde el oficialismo con respecto a las pensiones. Entonces, lo que quiero decir acá es que esto no es solo, en el fondo, un tema ideológico de dos grupos, sino que también tiene que ver con hoy día lo que siente la ciudadanía y cómo quiere también que se administren sus recursos que cada uno aporta. Sí, déjame decir dos cosas para luego ir a la pausa. Tenemos que hablar del cambio de gabinete, porque me parece que se viene, así es que... pero solo dos cosas, Polina. Esto no es responsabilidad tuya, lo digo para el análisis político nomás. Yo desde que soy periodista nunca he escuchado a la derecha decir que es el momento para una reforma tributaria. Nunca es el momento, ¿no? Eso es lo primero, y ya he acumulado algunos años como periodista. Y lo segundo es que exministros que uno podría decir que hoy por hoy son mucho más cercanos a la oposición, como Briones, que es de tu partido, y como Velasco, señalan que es imprescindible incrementar la recaudación fiscal, y lo hacen en el análisis del mismo contexto económico que estamos conversando. Bueno, lo digo nomás como menciones para cerrar la conversación a la vuelta y luego ir al tema del cambio de gabinete, porque ya tenemos una cierta certeza que se va a producir durante el día de hoy. Así es que vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Este miércoles 30 de agosto a las 19:30 horas se presenta en Sala Máster el reconocido compositor, intérprete y director artístico de Inti Illimani histórico Horacio Salinas junto a Romilio Orellana, reconocido guitarrista clásico chileno y considerado uno de los músicos más importantes de América Latina. Juntos nos deleitarán con un concierto a dos guitarras donde la música latinoamericana será la invitada de honor junto a composiciones del propio Horacio Salinas. Los invitamos a disfrutar en Sala Máster de un encuentro íntimo, lleno de historia, acordes, recuerdos y virtuosismo, donde estos músicos chilenos interpretarán obras icónicas del repertorio latinoamericano a través de un recorrido por las principales ciudades de Chile. Los esperamos este miércoles 30 de agosto a las 19:30 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Horacio Salinas y Romilio Orellana en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Entradas a la venta en portalticket.cl. Inventar una canción. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los invita este viernes 18 de agosto a las 19:30 horas al lanzamiento del segundo disco de José Vicentes, titulado Lugar donde se florece, con una alucinante puesta en escena que incluye tuba, batería, percusión afrocolombiana, marimba, acordeón, órgano, cascabeles, metalófonos y un coro de voces. El dúo santiaguino José Vicentes llegará nuevamente hasta este escenario para compartir todos los sonidos de este interesante dúo que se ha posicionado como una de las propuestas más interesantes de la escena indie folk chilena. Los invitamos este viernes 18 de agosto a las 19:30 horas al lanzamiento de José Vicentes en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Este concierto será transmitido por el 102.5 FM y radio.uchile.cl a las 20 horas. Entradas a la venta en portalticket.cl.
Damos esperanza cuando hay optimismo y angustia cuando hay tristeza. El ruculismo no sirve para nada, pero es absolutamente indispensable. Poetas ruculistas, conducido por el expedicionario Javier Yaxacóndor, por la poeta indisciplinada Rosa Espinosa y el poeta pseudo-místico Francisco Jiménez Buendía. Todos los sábados, 22 horas, por Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile, a 50 años del golpe militar. Educación para la democracia, comprometidos con la memoria y los derechos humanos. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 10, no, son las 9:04 9:03 de la mañana, sí, disculpen. Estamos en Radio Análisis, Radio Universidad de Chile, Chile TV, la red de radios que piensan, en este panel de día miércoles por la mañana con Paulín Cantor, con Valentina Saavedra y con Monserrate Rolano. Monse. Sí, bueno, no sé si quedó algo pendiente del tema anterior, pero como lo anunciaba Pato, tenemos que hablar del cambio de gabinete. Ya algunos medios están haciendo algunos adelantos respecto de lo que se va a concretar durante esta jornada. Solamente para mencionarlo, en el diario La Tercera, que viene en portada, hay que dar los créditos respectivos. Se señala que, por ejemplo, Nicolás Cataldo, actual subdere, sería el nuevo ministro de Educación. Son informaciones que se están dando en este momento, en este cambio de gabinete que se va a concretar, como les decía, durante esta jornada. Hay varias lecturas respecto del cambio de gabinete, ¿eh? Una que tiene que ver con las presiones de la oposición, con descomprimir el ambiente político, sobre todo en un contexto, como lo hablamos en el bloque anterior, donde el presidente está tomando una posición de diálogo, ¿no? De llamar al diálogo, de convocar a los sectores de oposición. Y hay otra, bueno, que tiene que ver con el desgaste de algunos ministros. Se habla, por ejemplo, del caso de Camila Vallejo, que no ha salido de ese ministerio. Todo el resto, salvo Antonio Orellana, del comité político ha sido cambiado, ¿no? Bueno, y Mario Marcel, por supuesto. ¿Cómo analizas, Vale, este cambio de gabinete? ¿Es necesario? Los días previos yo leí algunas opiniones de analistas, de parlamentarios que decían, bueno, no es necesario, mejor esperémonos hasta después del 11 de septiembre, hasta ya cuando esté el texto constitucional escrito, qué sé yo, no es necesario hacerlo ahora. ¿Cómo ves tú esto? ¿Es necesario hacerlo? ¿Qué efectos podría tener? Se habla también de problemas de gestión de algunas carteras que no han sido visibles, ¿no? Evidentemente el presidente toma esta decisión en función de varios elementos y no solamente el tema de las peticiones de la oposición. Sí, a ver, yo creo que, bueno, yo creo que hay muchas interpretaciones que dar. Creo que hasta que no tengamos como la planilla definitiva, me parece difícil como opinar sobre nombres porque, bueno, no sé, ahí uno puede pisarse la cola con los comentarios que se pueden hacer y después... Te pueden sacar a las 4 de la tarde las cuñas que dijiste en la mañana cuando el cambio ya fue. Sí, ya ha pasado. Sí. No me preocupa Sí, que alguien sí. Si yo fuera un asesor comunicacional te diría lo mismo. Pero sí, no, claro, pero sí creo, o sea, respecto a la necesidad o no del cambio de gabinete, mira, yo honestamente creo que el cambio de gabinete tiene que ver un poco con cómo se va mejorando, digamos, por decir así, el ritmo, la gestión del gobierno, y me parece que, claro, que se aprovecha de alguna manera el cambio forzado que se genera a propósito de la renuncia de Giorgio Jackson. Sin embargo, yo soy de la opinión de que se está adelantando un poco este cambio de gabinete. O sea, me parece que se debió haber esperado a pasar la conmemoración de los 50 años del golpe. Creo que esto de alguna manera desvía la atención en un momento que
me parece debió haber sido el foco de este gobierno en este mes, y que por lo tanto como que se empiece a colubrar, digamos, como un montón de teorías sobre del por qué y como qué repercusiones políticas va a tener, y esto va a requerir, digamos, de un proceso de instalación de quienes asuman nuevos cargos, y me parece que quizás eso adelanta un tiempo que yo creo que hubiese sido mejor plantearlo, bueno, luego de que se presente, bueno, una primera propuesta de la ley de presupuesto, que se haya pasado la conmemoración del golpe de Estado, y creo que, no sé, a mí me siento un poco como que se desvirtúa también el propósito, porque pareciera ser que es como una respuesta a las presiones de la derecha, cuando creo que en particular en la renuncia del exministro Jackson, yo creo que eso sí efectivamente es una respuesta a las presiones y al hostigamiento. Yo creo que hasta un matonaje se puede hablar de el sector de la derecha a propósito de un caso que no tenía mucha relación, o sea, no tenía relación en absoluto con su gestión o con él en particular, pero me parece que esto desencadene, digamos, un cambio mayor. Entiendo como el aprovechar el momento, como de que ya hay un cambio, si vamos a cambiar algo mejor cambiamos todo lo que tengamos que cambiar de una, pero me parece que cambia un poco el foco de la agenda en un momento que yo creo que el gobierno debió haber aprovechado desde otra línea. O sea, a mí me parece que, por ejemplo, la salida de Jackson, el relato que se construyó en torno a eso, a mí me parece que deja fortalecido el gobierno post una presión constante de la derecha por esta salida, supuestamente a cambio de una apertura más al diálogo en temas de pensiones, como que habían condicionado un montón de discusiones por la presencia de Jackson, pero al salir Jackson como que empiezan a decir, bueno, es que esto ya no es suficiente, se necesita una cuestión mayor. Entonces a mí me parece que ahí quienes quedaron como un poco mal parados con esta salida fue más la derecha que Jackson en particular, incluso, como, o sea, más allá de los intentos, y creo que eso se pudo haber aprovechado por parte del gobierno, y en cambio creo que un poco no se sale jugando, sino que se sale como con nuevamente un cambio mayor, y creo que se puede interpretar también incluso como un efecto rebote de esa presión de la oposición. Sí. Valentina, dos preguntas en uno así rápido para luego darle la palabra a Polín, pero para cerrar el punto nomás, ¿ah? Y siempre previniendo de que sentado acá en una silla de periodista es mucho más fácil, ¿no? Pero dos cosas. Primero, la continuidad que tú decías respecto al manejo de los tiempos, ¿ah? Porque la renuncia de Jackson también fue el día en el que se hizo este gran, bueno, para los parámetros actuales de la política chilena, fue casi un baño de masas el que se hizo con la expresidenta Bachelet y algunos alcaldes el viernes en la mañana para darle un empuje a la reforma de pensiones, cuestión que por la renuncia de Jackson pasó completamente desapercibida, ¿no? Y luego ahora lo que tú dices, la renuncia de Jackson como un arrancar hacia adelante o devolver la pelota, también va a quedar difuminada porque vamos a estar a partir de ahora hablando del cambio de mando y no de la renuncia de Jackson. Eso como primer punto. ¿Cómo ves el manejo de los tiempos y una cuestión que está medio camino entre lo político y lo comunicacional, ¿no? Y por el otro lado, lo que decía Vidal, ¿no? Que fue un error que se haya ido Jackson porque ahora van a ir por Montes, ¿no? Quizás está la ilusión de que con este cambio de gabinete no vayan por Montes, pero yo creo que van a seguir pidiendo renuncias desde la oposición como consecuencia del llamado caso convenios. Bueno, y aparece el ministro Ávila, que todo el mundo lo da por sacado del gabinete, y uno se pregunta, vuelvo a insistir, desde la comodidad del asiento del periodista, ¿para qué ocupar tantas energías en defender a Ávila si una vez que zafa de la acusación lo sacan del cargo, ¿no? Bueno, da ahí algunas reflexiones breves sobre el punto para luego darle la palabra a Polín. Muy breve para darle la palabra a Polín. Yo creo que en términos comunicacionales, yo creo que es verdad que han habido muchos errores comunicacionales por parte del gobierno. Yo creo que hay un foco importante, y a mí me parece de que esto también es como, o sea, el medir los tiempos para cada hito que se va generando, creo que también es una cuestión comunicacional al final del día. Y creo que ahí hay un error. O sea, a mí me parece de que así como hubo un gesto hacia el expresidente Piñera, yo creo que también había un gesto hacia la expresidenta Bachelet, y por parte de ella también,
de tratar de impulsar. O sea, yo creo que lo que se estaba construyendo de alguna manera, si uno ve esos hechos, era un relato de, bueno, dos expresidentes llamando a avanzar en la reforma de pensiones. Podría haber sido, creo yo, una estrategia comunicacional fuerte para poder generar como un acuerdo entre los distintos sectores y poner, digamos, como urgencia al tema de la reforma y de un acuerdo al respecto, y en cambio se cruza con con todas estas otras cosas que están más ligadas a los cambios de ministro. Y sí, yo creo que hay un error comunicacional de como no armar estrategias como de continuidad en entre los distintos hechos, hitos que se van armando, y solo como formar, digamos, pequeños hitos aislados que yo creo que no permiten sostener cuando hay un acierto por parte del gobierno, como sostener ese, no sé cómo llamarle, pero como esa ganada temporal, digamos, que puede haber en términos políticos. Y en torno a la cuestión de Monte, yo honestamente creo que la oposición está tratando de aniquilar al Frente Amplio. No creo que no creo que esto sea una pelea contra el gobierno en sí, sino que yo en verdad creo que hay una estrategia de aniquilar a una alternativa que es más progresista, más de izquierda, o que por lo menos se ha mostrado así en los últimos años. Y por lo mismo yo creo que no, o sea, el golpe a un integrante de la exconcertación me parece que no es lo que está buscando la derecha en este momento. Yo por eso creo que es difícil que vayan a ir por Montes ahora, sino que de hecho yo creo que si es que van a querer sacar a alguien, van a buscar a otro ministro del Frente Amplio, van a encontrar alguna excusa o la van a inventar, como fue en el caso de Jackson. Y la estrategia de matonaje por lo menos hasta ahora les ha funcionado. Yo espero que no la sigan utilizando, o por lo menos que no se siga cediendo al respecto. Sí, pues si uno ve, por ejemplo, el foco de las críticas, no estaban tan orientadas al ministro Montes, sino que obviamente a Giorgio Jackson, luego a Javiera Martínez, a Miguel Crispi, ¿no? Iba por ese lado más que respecto del ministro Montes, que es el único ministerio hasta ahora involucrado directamente, o sea, no, directamente me refiero a través de la Seremía y la subsecretaria, ambos que además se fueron. Bueno, Pauline, este es el segundo cambio de gabinete en el año, es el tercero en el año y medio que lleva el presidente Boric. Estoy hablando de cambios de gabinete como los conocemos, pero entre medio han salido varias autoridades. Yo ya, la verdad es que cuesta hacer el recuento porque en poquito tiempo han sido varios. Este año, bueno, partió ocurriendo lo de la ministra de Justicia, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que desde la primera foto quedan los menos. Sí, y no ha pasado tanto tiempo, pese a que se ha hecho, algunos piensan que se ha hecho largo, ¿no? Pero, ¿cómo ves esto de que ante una crisis política como esta, tenga que haber un movimiento de este tipo? Porque, claro, es lo que ha pasado también en los gobiernos anteriores. El gobierno del presidente Piñera hizo lo mismo, Bachelet hizo lo mismo, pero al final los equipos en los ministerios también tienen que proyectarse, tienen que afianzarse. Por ejemplo, se habla de que podría salir el ministro de las Culturas y uno dice, ¿cómo? Vamos a ver si es que se concreta, ¿no? Esto es pura especulación. Pero ¿cómo a menos de un mes de la conmemoración de los 50 años se va a sacar al ministro que está encargado justamente de esta labor? ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva, por un lado? Y lo otro que dice Valentina de la falta, no, esto le estoy poniendo a mi cosecha, de la falta de relato, o un relato que no es a ratos coherente, porque hemos visto a un presidente que increpa a la oposición, ¿no? Tiene un tono bien duro, pero por otro lado está teniendo esta cuestión como más dialogante, incluso condescendiente, ¿no? Si uno lo sobreinterpretara. Y tiene estos gestos de concesivos, ¿no? De que se va el ministro Jackson, se le acepta la renuncia y luego se hace un cambio de gabinete. Lo que dijo la oposición fue que se vaya el ministro Jackson, y cuando se fue el ministro Jackson, no basta con que se haya ido, queremos un cambio de gabinete más profundo. Y es justamente lo que estamos viendo. ¿Cómo analizas esa situación en estas como dos variables, por así decirlo? A ver, yo creo que lo primero que tiene que ver con los cambios de gabinete, yo creo que acá a veces es atribuirle demasiado poder a la oposición con respecto a qué ministro se queda o qué ministro no se queda. Yo creo que Espérate, pero con el mismo Chile Vamos dijo que la salida de Jackson había sido un triunfo del conjunto de la oposición, pues. pero yo creo Sí, que depende ahí cómo tú hagas sí. el análisis. Cada uno se puede, ¿cierto?, atribuir si es un éxito o no. Así. Ah. eh,
Incluso nosotros ahí desde Bópoli se evaluó si evidentemente se seguía o no con la acusación constitucional. Esto ya es una opinión mía más personal, creo que cuando tú sientes que tienes las causas suficientes, ¿cierto? Y de peso para poder acusar a un ministro constitucionalmente, tú deberías seguir con ese proceso, porque en el fondo hay un tema mucho más de fondo que simplemente si está o no está, pero eso da para otro análisis. Acá con respecto al tema de los cambios de gabinete, yo creo que un presidente, de las cosas que pone en la balanza, más que lo que pueda estar gritando o no la oposición desde el otro lado, es qué legitimidad tienen esos ministros frente a la ciudadanía, frente a su gestión. Y lo que nos estaba pasando en el caso del exministro Jackson y con otros, que vamos a ver si los va a cambiar o no, que tienen un problema grave de legitimidad. Jackson pasó a ser el símbolo, ¿cierto?, la cabeza de un ministerio donde había muchísima corrupción con respecto a los casos de los convenios que se han ido destapando, ese y el Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, si tú ves las encuestas, ves la percepción ciudadana, son ministros que de alguna manera están quemados, están muertos como ministros. Da lo mismo lo que hagan, lo que digan, todos sus esfuerzos no van a ser capaces de gestionar porque tú pierdes tu legitimidad y lo que tú necesitas en política, ¿cierto? Y sobre todo en política de gestión, que es lo que tienen que hacer los ministros, sacar adelante ciertos programas para mejorar la calidad de vida de los chilenos, apoyar nuevas leyes, sacarlas adelante en conjunto con el Parlamento. Y cuando tú no gozas de esa legitimidad, cuando tú no eres capaz de aunar posiciones, cuando tú no eres capaz de que tu gestión sea avalada, es muy difícil en el fondo avanzar. Entonces yo creo que un presidente, y eso es lo que yo creo que hoy día está haciendo el presidente Boric, es diciendo, a ver, yo tengo un grupo de ministros que finalmente no están valorados, no están legitimados frente a los chilenos. Pero Y yo creo que esos son los que... Sí. Déjame ahí hacer, se- sí. y esos son los que Sí. yo creo que hoy día están en juego. Déjame hacer una comparación, porque igual aquí hay diferencias de estilo, ¿ah? Y de maneras de enfocar el tema de los cambios de gabinete. Y te lo comento, Polín, porque tú fuiste ministra del presidente Piñera, ¿no? En su segundo gobierno. Eh, no sé si Valentina ya estaba estudiando en la universidad cuando fueron las manifestaciones del 2011, pero esto de renuncia a Hinspeter era una cosa de todas las semanas en la Alameda, estaba lleno de rayados por todas partes. Y el presidente Piñera se bancó, se bancó, se bancó hasta el final y no sacó a Hinspeter, ¿no? Luego, durante el segundo gobierno, tú te acordarás, Polín, y a mí me consta esto, entre otras cosas, porque vivía cerca de la Plaza Italia, los rayados contra el ministro Chadwick, pero que abundaban por todas partes y era una de las principales consignas en las calles, y a su vez, nuevamente, el presidente Piñera no quiso y se resistió hasta el final a sacar a Chadwick, tal como posteriormente lo hizo con Blumel, ¿no? Entonces hay una manera de enfocar las presiones para el cambio de gabinete distintas entre el expresidente Piñera y el actual presidente Boric. Lo digo solo como una manera didáctica para decir que no hay una sola manera de procesar este tipo de circunstancias, ¿no? Hubo acusaciones constitucionales entre medio, ¿ah? Sí. La de Chadwick pasó en la Cámara de Así Diputados es. y por esa razón se le sacó. Así es, pero bueno, en resumen, ¿no? Tú que fuiste parte del gobierno de Piñera, el presidente Piñera era mucho menos dado a hacer cambios de gabinete, ¿no? Sí, yo creo que, como dices tú, esto evidentemente tiene que ver con los estilos y personalidades de cada mandatario, porque es su equipo más cercano, pero también es el equipo que tiene que ser capaz de gestionar frente a la ciudadanía. Entonces, yo creo que hoy día lo que le pasa al gobierno es que está en un callejón sin salida, producto de los mismos hechos que han estado pasando. Sí, yo creo que el caso Convenios es gravísimo. Y eso ha calado muy profundo en la ciudadanía en momentos donde el tema de la probidad, la transparencia, es sumamente importante, muy valorado, y con un gobierno que llegó con una superioridad moral, pensando que a mí no me entran balas, acá nosotros vamos a demostrarle a todo el resto cómo se gobierna. Y no llevamos ni 2 años, y mira lo que está
lo que está pasando y todos los días nos sorprendemos con alguna noticia nueva. Entonces, eso te encajona. Yo creo que eso ha sido mucho más relevante y ha tenido un peso mucho mayor a lo mejor que en esto de las reformas que en el fondo están ahí en puntos estancados respecto de cómo vas avanzando, porque a lo mejor eso es parte de la política. Ahora, creo que nuestro problema de fondo es muchísimo mayor y es que tenemos un sistema político que está literalmente muerto, UEPD. Sí. Y por lo tanto, eso es para mí uno de los puntos fundamentales del proceso constituyente que estamos viviendo y de la necesidad de que tengamos una buena constitución y que podamos aprobarla y que quedemos todos contentos. O no todos, pero una gran mayoría, porque todos nunca van a quedar contentos. Porque con este sistema político da lo mismo quien gobierne. Quien llegue al poder, vamos a estar siempre en un juego de suma cero. No vamos a lograr avanzar porque la excesiva atomización de partidos políticos te hace imposible llegar a acuerdos. Por mucho, ¿cierto?, que a los jóvenes, y ahí la Valentina es parte de ese grupo y que criticó mucho la política de los acuerdos, pero finalmente en la vida tú necesitas llegar a acuerdos, lo necesitas en la familia, lo necesitas en un matrimonio, lo necesitas con tus hijos y los necesitas para sacar un país adelante. Sí, pues de eso se Y trata cuando eso la muere, política. y cuando Llegar a eso acuerdos. muere en la política, los que más sufren son los ciudadanos porque al final no avanzamos ni para adelante ni para atrás y corremos el riesgo de caer en unos populismos extremos, que es el susto que hoy día estamos viendo con nuestro país vecino, que es para no creerlo. Entonces, las cosas suceden y uno tiene que saber prevenirlas, Sí, porque después ya es muy tarde. ahí Valentina, respecto justo a lo que dice Pauline, el tema de los acuerdos y particularmente las reformas. Puede ser que todo esto que esté haciendo el gobierno, el presidente Boric, sea una forma de ver que el objetivo último, más allá de que la manera como se llegue pueda ser cuestionada, ¿no? O pueda ser resistida incluso, eh, el objetivo sea sacar adelante, por ejemplo, el pacto fiscal, aumentar a 250.000 pesos las pensiones, sacar adelante la reforma previsional con un componente de solidaridad que implique que las pensiones actuales puedan verse mejoradas sustantivamente y que eso la gente lo empiece a percibir. Y eso de alguna manera cambie la valoración que existe respecto de este gobierno a través de cosas concretas. Lo menciono porque yo escuchaba una tesis del diputado Gonzalo Vinter el fin de semana en Tolerancia Cero y él decía la resistencia o la dureza que tiene la oposición con las reformas no es tanto, o es la interpretación que yo hice, no es tanto por el contenido de las mismas, sino que es una estrategia para evitar de que estas reformas puedan mejorar la vida de las personas y a través de eso, por ejemplo, las elecciones municipales, haya una valoración distinta del gobierno. ¿Coincides con eso? ¿Ves que eso podría ser quizás el fin último? Y por esta razón el gobierno está cediendo, está haciendo el cambio de gabinete, está convocando al presidente Piñera y todo lo que hemos hablado en este programa. ¿Cómo ves eso? A ver, yo comparto en parte lo que dice el diputado Vinter, porque a mí me parece que igual es peligroso como tratar a la oposición como si fuera como un componente homogéneo, así como el oficialismo tampoco lo es, y hay distintas perspectivas, propuestas, miradas, que bueno, confluyen, digamos, en dos coaliciones. Yo creo que la oposición también es una cuestión heterogénea. Y yo creo que sí hay un sector de la oposición, yo diría que sobre todo el más ligado a los republicanos y algunos de partidos como tipo la UDI, que están que en ocasiones como que vacilan entre si actuar como los republicanos o irse más hacia lo que era como lo que sería como la centroderecha. Pero sí me parece que en ese sector hay una estrategia de desgastar independiente de las consecuencias que se tenga. O sea, a mí me parece que en términos concretos no se ha planteado propuesta alguna para mejorar, por ejemplo, el pacto fiscal, por ejemplo, la reforma de pensiones, desde este sector, y yo creo que hay sobre todo como una tendencia más a ser
un componente que obstruye el debate, obstruye el diálogo. Y me parece que cuando hay negación al diálogo y obstrucción al diálogo, creo que es difícil no interpretar de que el interés no es mejorar o avanzar o bueno, llegar a algún acuerdo, sino que evidentemente el interés es distinto y yo creo que ahí está mucho más ligado a quizás un resultado electoral. A mí me parece que el Partido Republicano está viendo con expectativa las próximas elecciones para, digamos, un resultado positivo hacia su partido y su sector en general, y me parece que están poniendo las fichas en esa apuesta, ¿no? Como bueno, acá echar todo lo que se pueda en contra de este gobierno, que este gobierno ojalá no avance, ganamos, digamos, más apoyo y por lo tanto tratar de construir gobierno o ya sea gobiernos locales o el gobierno nacional hacia adelante. Pero me parece que eso no es la verdad de toda la derecha. Yo creo que hay otra derecha. Me parece que, bueno, Pauline en particular es parte de Bobeli, en donde creo que también la experiencia de haber gobernado les da otra perspectiva, porque yo creo que también cuando se genera como una política que la única estrategia que tiene son las próximas elecciones, igual es cortoplacista, porque si llegara, por ejemplo, a ganar el Partido Republicano, ¿cómo pretenden gobernar? Con la forma de relación política que están construyendo. O sea, también, digamos, hay que pensar de que esto luego va y vuelve, ¿no? Y yo creo que esto también es un problema que nosotros tenemos que estar aprendiendo como Frente Amplio, porque también creo que, en parte, la oposición que estamos teniendo tiene mucha relación con la forma en que nosotros también hicimos oposición en su momento. Y creo que en ese sentido, yo creo que hay un sector de la derecha que efectivamente tiene resquemores o tiene diferencias en términos de contenido. Y a mí me parece que el problema está siendo en que, bueno, porque no se sientan a discutir esas diferencias y se intenta avanzar, digamos, en miras de mejorar desde su perspectiva las propuestas que se están haciendo. Yo creo que eso está llegando muy lento y eso también evidentemente va generando como ciertos resquemores, ciertas dudas sobre las intenciones de mejorar o no la reforma. Oye, quería agregar ahí, para Sí. que están, cosa que las lean en la prensa, de parte de la UDI, RN y Evópoli, han habido muchísimas propuestas respecto de pensiones. Están los documentos, están las minutas, así, ahí hay muchas propuestas y no hay un tema para nada de obstruir, al revés, yo creo que hay mucha convicción y mucho análisis, se le ha metido mucho trabajo, yo ahí eso lo puedo decir con todo el trabajo que se ha hecho desde horizontal, con respecto a las propuestas tanto en reforma tributaria como en pensiones, y por lo tanto propuestas y análisis respecto de eso están, y yo creo que eso es importante y eso está muy alejado de lo que puede pensar o sostener el diputado Vinter. Y lo último ahí, porque veo que también se nos va a acabar el tiempo, que me parecería muy preocupante la señal que del gobierno, si de verdad está pensando, como partió la Monse este bloque, en poner a Nicolás Cataldo. Creo que basta mirar sus tweets y sus posturas con respecto a la violencia y los estudiantes y las tomas violentas por parte de los estudiantes, cómo las ha apoyado. Creo que eso sería realmente un error gigantesco en estos minutos. De verdad, si está pensando en ese nombre que creo que le ha hecho mucho daño a nuestra educación pública. Bueno, hartos temas para seguir conversando. Nuestra radio va a estar durante toda la mañana dándoles cuenta de las novedades que se vayan produciendo en torno al cambio de gabinete, en el acto, con todo nuestro departamento de prensa desplegado. Por de pronto despedimos a esta hora a Valentina Saavedra. Muchas gracias, Valentina, que estés muy bien, que tengas un buen día. Muchas gracias, que estén bien. Y a Pauline Cantor. Muchas Adiós, gracias, Pauline. Pauline, que estén muy bien. Muchas gracias, Pato, Monse, y chao, Valentina. Chao. Chao, chao. Bueno, con Monse- buena mitad de semana ya. Eso, Uno eso. piensa que el lunes. Lunes, estamos ya- Una semana lunes corta. que parece miércoles, claro, es cierto. Totalmente. Sí. Miércoles Y que con parece mucho lunes, frío. eso, al revés. Vamos a ir hay que tener cuidado cuando uno dice las cosas al revés de cómo son. Vamos a ir un breve alto. Yo me quedo, Montserrat se despide de ustedes y seguimos con este radioanálisis en este 16 de agosto del año 2023. Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que